Bienvenidos a C-Level, un espacio donde platicamos la trayectoria y experiencias de ejecutivos de alto nivel. Hoy tenemos el gusto de estar con Marc Martínez, que es el CEO de Zurich Group. Bienvenido, Marc. Gracias, Octavio. Bien, pues estamos aquí para platicar un poco tu trayectoria, entre otras cosas, ¿no? A mí me gustaría que nos platicaras, Marc, cuál ha sido este camino. Sé que llevas 22 años en el grupo, ¿no? Empezaste aquí, empezaste en otro lugar. ¿Cómo ha venido siendo todo este trayecto para estar hoy como CEO en México? Pues ha sido un trayecto muy bonito. Primero agradecer el espacio, gracias, Octavio. Y ha sido 22 años de carrera aseguradora global. Yo soy ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña, soy originariamente de Barcelona. Siempre me defino como español de Barcelona, para indicar que no quiero la independencia de nada, a pesar de que hablo catalán con mi familia, y empecé después de graduarme en la facultad como ingeniero en Zúrich, España. Empecé en Barcelona, en el Departamento de Organización y Gestión del Cambio. Rápidamente, luego, sí, al cabo de un año y medio, empecé en siniestros. Yo siempre digo que aprendí seguros en siniestros, bien interesante la prestación del servicio, siempre desde el lado de siniestros, y el espejo que tiene dentro de la suscripción de riesgo. O sea, siniestros y suscripción van muy pegados, y lo empecé a apreciar realmente desde bien temprana edad en mi carrera. La parte de siniestros en España me llevó a tener mi primera experiencia internacional. Estuve viviendo en Suiza, estuve como casi 3 años en Suiza implantando toda una serie de programas de siniestros en Italia, en Portugal y en España. Luego, después de esta experiencia, volví a España, y en vez de quedarme en Barcelona o Madrid, me fui a La Coruña, a la noroeste, y dirigía la división noroeste de España, y ahí aprendí una cosa que me sirve mucho aquí en México, que es la diversidad de nacionalidades o de regionalidades que hay dentro de un mismo país, ¿no? España, los gallegos no tienen nada que ver con los vascos, ni catalanes, ni castellanos, ni andaluces, ni valencianos, y es un poco también lo que me permitió esa experiencia, pues sentir, ¿no?, en primera persona, y es una cosa que siento aquí en México. También hay muchos Méxicos dentro de México, más allá del tamaño inmenso de este país. Cada región tiene su particularidad. Hay regiones que podían ser literalmente países, ¿no? El Producto Interior Bruto, por ejemplo, del noreste, que es 21-22% del total del país, es el Producto Interior Bruto de Colombia, por ejemplo. La región más chica es el 9% del PIB de México, es el Producto Interior Bruto de Ecuador, con lo cual podríamos decir que México es la componente de 6 o 7 Ecuadores con 2 o 3 Colombias, y esa diversidad regional lo aprendí en esa experiencia en Galicia. Después de esta experiencia, mi antiguo jefe, una persona relevante en mi carrera, me invitó a hacer la expansión en Europa del Este, en Rusia y en Turquía. Analizamos 14 o 15 mercados en Europa del Este, pero introducimos Zurich en Rusia y en Turquía. Al cabo de 3 años tuvimos que vender la compañía que compramos en Rusia. Por suerte, ahora mismo pues no hay mucha exposición del grupo Zurich en Rusia derivado de esa venta. Desgraciadamente, los tiempos que vivimos con la guerra de Rusia y Ucrania, y en Turquía fue una experiencia totalmente diferente, y aún existe lo que es Zurich Sigorta, ¿no? Sigorta Seguros en turco. Aún existe la compañía en Turquía derivada de esa adquisición. Luego volví a España, y ahí fue mi primera experiencia en un comité ejecutivo. Con 31 años, el CEO de España pues tuvo a bien nombrarme pues vicepresidente de distribución bien jovencito. Ahí estuve 4 años. Siempre digo que en esos 4 años tuve que lidiar con 1000 cosas, pero tuve que ser bastante resiliente, porque el primer año se me empezó a caer el pelo y me empezaron a salir canas, porque era el más jovencito. Tuve que aprender rápido de personas mucho más mayores que yo o con más experiencia que yo. Fueron 4 años críticos. Luego, después de esta experiencia, desarrollé el mercado de empresas en Zúrich, España, durante 3 años, y esa fue mi llave de acceso a Asia. Antes de venir a México estuve 4 años en Asia, residiendo en Hong Kong, responsable del negocio internacional producido y recibido en Asia, y también llevaba las operaciones en Asia. Y el 2 de julio de 2018 pues vine a México como vicepresidente del negocio de empresas. Luego, al cabo de unos meses, ya expandí la responsabilidad en retail, el negocio de personas,
y distribución, y desde octubre del año pasado, confirmado en enero de este año, pues CEO de Zurich, México. En paralelo, antes de ir a Asia, hice un Global Executive MBA en la universidad en la Escuela de Negocios del IESE, con estancias en Stanford, en el Silicon Valley y en el CEIBS de Shanghái, con lo cual ha sido una carrera donde he podido ver toda la cadena de valor de seguros, desde preventa a postventa, todas las líneas de negocios, desde automóviles, daños y vida, componentes estratégicas también de fusiones y adquisiciones, y desde bien temprana pues todo el tema de servicio, acompañado pues también de académicamente pues un acelerador como este MBA global que te comento. Muy feliz de estar aquí en México, ya 4 años aquí. Creo que los 2 últimos de COVID cuentan por doble, con lo cual muy feliz y con un proyecto de vida aquí a largo plazo en este maravilloso país. Perfecto. Voy a tomar algunas cosas, Marc, que me hacen muy interesantes. Una de ellas, pues bueno, prácticamente toda la carrera pues te la has echado en el grupo, ¿no? O sea, estos 22 años, pasando por muchas áreas, responsabilidades, y creo que lo que es muy interesante también es diferentes países. En alguna ocasión platicaba yo con otro ejecutivo, decíamos, ¿por qué hay mucho extranjero a veces liderando empresas en México y no tantos mexicanos en el extranjero, ¿no? Y curioso fue el dato que me daba, porque decía, porque los mexicanos no les gustaba salir, ¿no? Preferían quedarse acá. ¿Qué pasa con una mente como la tuya o que son extranjeros y que saltas de un país al otro? ¿Cómo se vive eso? Porque ya no estás solo hablando del idioma, estás hablando también del tipo de persona de cada país, pero también cómo te adaptas tú a diferentes usos y costumbres, por decirlo de alguna manera. Correcto. ¿No? ¿Cómo hace un ejecutivo hoy para ir adaptándose en países que son pues, tan diferentes como lo mencionabas, ¿no? Rusia, Asia, en Europa, otros que estuviste y ahora aquí en México? Mira, los periodos de mi carrera normalmente son 3-4 años, salvo ahora aquí en México que no tengo billete de vuelta a ningún sitio, pero sí han sido 3 o 4 años porque yo tenía la intención siempre de crecer en amplitud. Yo creo que una de las preguntas que tiene que resolver cualquier profesional es si quiere crecer en profundidad o en amplitud, o sea, ser el mejor en la disciplina que yo hago o tener un rango de capacidades y recursos para gestionar en amplitud, más en concepto de dirección general. Yo desde bien temprana edad decidí construir mi carrera en amplitud, aspirando algún día pues, a llegar a puesto de una dirección general o ser CEO de un país. Es una decisión que yo tomé conscientemente bien temprano. Esa es una, y la otra, yo desde bien chiquito quería viajar, siempre me ha encantado viajar. Entonces, como sabía que tenía que trabajar también, entonces digo, tengo que juntar mi pasión por viajar con la de trabajar, y eso también fue una decisión bien consciente. A tu pregunta concreta de habilidades, yo creo que hay 2 habilidades clave para poder desarrollar, diría, cualquier trabajo en cualquier sitio, ¿no? Que es respeto y curiosidad. O sea, para mí ha sido fundamental al moverme por los países, respetar mucho a la gente, escuchar bien a la gente. O sea, respeto va directamente con una capacidad de escucha y respetar mucho a todo el mundo, desde cualquier ángulo, desde cualquier nivel jerárquico. Hay que escuchar atentamente y hay que respetar atentamente para poderte realmente integrar, no pasar superficialmente por los sitios, sino integrarte con las personas, porque al final este negocio es absolutamente de personas. Está acelerado o de alguna manera facilitado por tecnología, por herramientas, por metodología, por analítica, por todo lo que tú quieras, pero al final siempre hay un ser humano hablando con un ser humano. Entonces la capacidad de escucha va ligada a la capacidad de respeto, y eso sería un eje que creo que es transversal en toda mi carrera. Y la otra es ser bien curioso. Hay que ser bien curioso, y dentro de la curiosidad, que ha sido un motor mío durante muchos años, está dentro de la capacidad de curiosidad la capacidad de resistir. O sea, la capacidad de resiliencia es importante. No solo vale curiosidad, sino la carrera internacional puede parecer con mucho glamour, pero lo que la gente no cuenta es el lado oscuro, ¿no? O el lado gris. Todas las monedas tienen 2 caras. Entonces tú tienes que tener una capacidad curiosa como motor y una capacidad resiliente para resistir, por ejemplo, la soledad
¿no? De estar lejos de tu familia, la soledad de estar lejos de tus amigos, la soledad de volver a reempezar, la capacidad de soltar, ¿no? Que creo que es muy válida también para la vida, soltar. Y hay perfiles para todos los gustos. Yo no voy a poner ningún ejemplo de nadie que he conocido a lo largo de mi vida, voy a poner el ejemplo de mi hermana, por ejemplo. 2 personas criadas bajo el mismo techo, con los mismos padres, mismos valores, y mi hermana pues ha tenido una carrera bien doméstica en Barcelona, es maestra de escuela y no ha tenido ese interés ni esa curiosidad por moverse por el mundo que yo ya desarrollé desde bien inicio. Te respondería en estos ángulos. Perfecto, y yo creo que el hecho de la resiliencia a lo mejor es lo que te permite tener una carrera y una trayectoria tan larga, ¿no? Yo creo que hoy mucho lo que decimos de los millennials, en que brincan, ¿no? o tienen poca tolerancia tal vez a ciertas situaciones y prefieren ir cambiando, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que gracias por compartir estos puntos muy importantes. Gracias. Vámonos a Zurich. 150 años en el mundo y son 36, 38 en México, ¿no? Correcto. Más o menos. ¿Cómo está la empresa hoy? ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuál es el portafolio de productos que hoy Zurich tiene? Mira, a nivel tanto grupo como a nivel México, la respuesta rápida es que la empresa está mejor que nunca. Entonces, y a mí me gustaría poner en valor la permanencia en el tiempo, tanto 150 años como 38 años en México. Para aguantar cualquier negocio 150 años, pues tienes que hacer las cosas bien, ¿no? Y más en el sector financiero, y más que ahora estamos viviendo pues un momento volátil, ¿no? A nivel macroeconómico, con tasas de inflación altas, tipos de interés altos, la cadena de producción rota. Tenemos una situación en México, pues bueno, que se está empezando a hablar de recesión vinculada a la recesión de Estados Unidos, la guerra de Ucrania, la guerra de Rusia. En Europa ya se habla de recesión, pero ¿qué hay diferente de esto a muchas situaciones que ha vivido el mundo en los últimos 150 años? Entonces, esa capacidad de resistir todas las inclemencias de la sociedad, del mundo, de la economía, creo que hay que poner en valor, y es un valor que tiene el Grupo Zurich como un grupo consistente, solvente, bien gestionado, que da mucha tranquilidad a los clientes pues, que compran la protección de este grupo, con lo cual permanecer en el tiempo es bien importante, y esa permanencia en el tiempo es el approach que tiene Zurich cuando invierte en los países. Yo cuando explico que Zurich México, o es un grupo Zurich en México lleva 38 años, pues lo digo, pues son 38 años o 7 sexenios, para indicar que el approach es totalmente apolítico y es totalmente a largo plazo. Y pongo un ejemplo factual también. Argentina es un país bien volátil, es un país pues bueno, que tiene sus desafíos sociales, económicos, y el Grupo Zurich invirtió mucho dinero en el 2018 con una compra de la compañía de seguros QBE hace 4 años. ¿Por qué? Porque tiene un approach a largo plazo y le permitió al Grupo Zurich en Argentina posicionarse el número 1, el número 2 del mercado. Ese approach a largo plazo es el que tiene el Grupo Zurich en México. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque la verdad es que dentro del contexto mundial y dentro del contexto latinoamericano no hay tantos países como México. O sea, para empezar, México tiene una población de más de 100 millones de personas. ¿Cuántos países hay en el mundo con más de 100 millones de personas? Pues no muchos más de 10, entre 10 y 15, no hay más. Dentro del sector asegurador, el sector asegurador mexicano es un sector grande. Son 30 billones de dólares. Es un sector bien regulado. Entró todas las normas de Solvencia II ya en el 2014 al mismo ritmo que en Europa. Es un sector rentable y es un sector en crecimiento a pesar de todos los últimos años, incluso a pesar del COVID. Y adicionalmente a todo esto, la tasa de penetración de seguros en México sigue siendo baja. El 30% de automóviles están asegurados, 5 o 10% de casas y departamentos están asegurados, el 5 o 10% de pymes están aseguradas, y con ese contexto es un país bien interesante. El nivel de profesionalismo en el sector asegurador no tiene nada que envidiar a ninguno de los países que yo he estado, por ejemplo, con lo cual es un contexto, no te diré perfecto, porque no hay nada perfecto, porque sería hacer demagogia y no es mi estilo, pero sí que es un país y un sector y un mercado bien atractivo
para un grupo como Zurich, y en esa intención estamos. La intención del grupo Zurich en México es ser cada vez más relevantes en el mercado, entendiendo la relevancia y la aspiración llegar a ser uno de los 5 primeros aseguradores del mercado mexicano en un horizonte temporal no muy largo, y partimos de un punto de partida bien interesante que si quieres ahora te detallo un poquito más. Ahí es interesante porque con la experiencia que tienes en diferentes países y hablando de esta cultura o esta no cultura que tenemos en México por asegurarse, ¿no? Creo que el número más relevante que manejabas era el automotriz, pero hay una gran serie de seguros, ¿no? De gastos médicos mayores, el de muerte, el de propiedad, no sé. ¿Por qué crees que México no ha logrado todavía madurar como otros mercados en estar asegurado? Yo creo que el seguro, lo comentaba el otro día, ¿no? Creo que uno paga un seguro esperando jamás utilizarlo. Pero cuando lo utilizas te sientes respaldado, protegido por esa cobertura que contrataste, ¿no? ¿Qué necesita México o cuál es la conciencia que se debe de desarrollar para que más gente se invierta en esa protección? Mira, es una súper pregunta. El que sea capaz de resolver esa incógnita de la ecuación, pues lo va a hacer muy bien en México, con lo cual humildemente te diría o respondería a la pregunta en 2 ejes, ¿no? El primer eje es el eje institucional, el eje regulatorio, y me explico. El seguro del automóvil en teoría es obligatorio, de terceros, ¿no? En 26 estados de 32 de la República. Solo hay 2 estados donde se fiscaliza el seguro del automóvil, en Morelos y en California Sur. Con lo cual hay una parte institucional del sector que deberíamos entre todos hacer que el seguro formara parte más de la economía diaria de las familias y de las empresas. Y una manera de hacerlo es fiscalizando la obligatoriedad del seguro en algunos productos. Yo siempre pongo el ejemplo de Polonia. En Polonia la penetración del seguro se incrementó en un horizonte de 5 años, lo mismo que en los últimos 20 años anteriores a esos 5, porque se empezó a fiscalizar la obligatoriedad del seguro. Y eso se puede hacer no solo en el seguro de automóviles, se puede hacer en el seguro de beneficios, se puede hacer en el seguro de empresas, de pymes, de accidentes, etc. Esa es una parte institucional. Y luego hay una parte que nos toca más a las compañías aseguradoras, ¿no? Aquí hay para todos, ¿no? Por así decirlo. Nosotros tenemos que ser capaces de diseñar productos y servicios que inspiren a la gente culturalmente a ver el valor del seguro. Somos un sector que aún hablamos un lenguaje que cuesta que la gente y las personas entiendan si no formas parte de este sector. Somos un sector que diseñamos productos pensando en un perfil y un segmento de la población muy concreto. Tenemos mucha tarea por hacer a nivel de comunicación y a nivel de diseño de productos para poder acceder a unos universos y a unos segmentos de clientes que aún no hemos accedido. Y el tercer eje sería una parte cultural, ¿no? Cuando se juntan estos 2 anteriores, la gente empieza a ver el valor del seguro. Es muy distinta la percepción que tú tienes de seguros si has tenido un siniestro o no has tenido un siniestro. Ahora, por ejemplo, desgraciadamente, con los 3 billones de dólares que ha pagado el sector asegurador en México a muchísimos miles de familias, desgraciadamente por COVID, pues ha habido un incremento de la conciencia que si no la anclamos de manera consistente en estos ejes, se va a diluir en el tiempo, como nos pasa a todo el mundo, que nos olvidamos de ciertas cosas, ¿no? Pero ahora es un buen momento en el tiempo, ahora que parece que a nivel de infección, pues no, nos seguimos pillando el COVID, pero a nivel de impacto está bajando bastante. A nivel de días de hospitalización y severidad, es un buen momento para trabajar en estos 3 ejes. Te lo respondería humildemente sin tener la respuesta a esta pregunta en estos 3 ejes. Comentabas ahora el tema del COVID, ¿no? Ese es realmente el evento pues, más grande que ha tenido que enfrentar la industria de seguros en México, ¿no? Se vio a lo mejor los terremotos, ahora el del 2017, algún huracán que haya pasado, ¿no? Recientemente, pero creo que el COVID por mucho se llevó todo este tema de siniestralidad y de pago de primas y demás, ¿no? ¿Cómo afecta a la industria este gasto que han tenido que respaldar a las familias mexicanas aseguradas? Sí, yo creo que la industria debería estar muy orgullosa
de cómo ha gestionado esta situación de contingencia hospitalaria y de situación pues muy tensa en muchísimas familias, con muertes y hospitalizaciones y unas situaciones bien dramáticas. El sector asegurador pues ha acompañado a miles de familias por valor de 3 billones de dólares y efectivamente sí que es el evento con más impacto de la historia en el seguro en México. También también tiene cosas buenas, ha tenido cosas buenas el COVID, ¿no? Porque cuando estábamos hablando, casi todo el sector, de teletrabajo, ¿no? De hacer un día a la semana de teletrabajo, pues nos tuvimos que adaptar a trabajar en remoto, pero no solo las compañías aseguras y reaseguradoras, sino toda la red de distribución de agentes. No hay que olvidar que en México hay 65.000, 70.000 agentes, que todos han tenido que aprender a trabajar en remoto en un sector que es muy orientado a las personas y en un sector que las relaciones personales son vinculantes. Entonces, el COVID ha sido como un acelerador de trabajar de manera distinta a nivel de cliente, a nivel de distribución y a nivel de nosotros mismos. A nivel de productos también. Hemos tenido que acelerar la digitalización de muchos productos, como el ajuste virtual, como muchas prácticas de monitoreo más en remoto, como algunos productos distintos, con lo cual sí que te diría que ha sido un evento importante, pero creo que el sector en general, tanto aseguradores como reaseguradores como distribución, hemos salido fortalecidos de esta experiencia y creo que debemos estar muy orgullosos y compartirlo y aún no se ha acabado esto, o sea, hay que ser bastante prudente y seguir gestionando la situación pues en este modelo híbrido que ahora estamos todos entre parcialmente en casa, parcialmente en la oficina y siguiendo acompañando a los clientes y a los distribuidores de una manera profesional, ¿no? Ahora, desafortunadamente en un país como México, donde la capacidad digamos, de compra o económica de las familias es muy complicada en una gran parte del sector, y a lo mejor donde ahí entra en una función el gobierno, ¿no? Pero una familia normal, típica de 4 personas, de una clase media, ¿cuál sería la recomendación de Marc en las prioridades de seguro? ¿No? O sea, ¿qué es lo que debería estar primero protegiendo él y su familia en orden de prioridad de acuerdo a una capacidad media? Mira, depende de dónde pongas tus prioridades vitales, ¿no? Si pones tu prioridad vital en la vida y la salud, ¿no? Porque si no tienes vida y no tienes salud, no puedes comprarte un coche, ni comprarte una casa o rentar un coche o rentar una casa, ¿no? Con lo cual, la parte de vida y salud sería una prioridad, tanto en gastos médicos mayores como gastos médicos menores, como productos indemnizatorios, y eso se ve de alguna manera reflejado en el sector asegurador mexicano. De los 30 billones que te comentaba antes, 17 son de vida, con lo cual ya hay un peso mayor en vida y gastos médicos en el sector, y eso lo tendríamos que ampliar a más segmentos de la población, con lo cual la primera prioridad sería vida y salud, que es lo más importante conjuntamente con la familia, ¿no? Proteger la salud y la vida de la familia. Lo segundo, pues ya vienen los activos proteger los activos que vas adquiriendo a lo largo de tu vida, ¿no? El carro, por ejemplo, sería interesante, la casa, serían mis 3 prioridades: vida, salud, la casa y el carro. Pasando, digamos, a la parte de lo que viene, ¿no? El futuro. Los siguientes 5 años. ¿Cuáles son los planes que tienes tú al frente de Zurich México en cuanto a este crecimiento que me imagino estás pensando llevar a cabo, ¿no? Pues primero agradezco mucho la pregunta. Antes de responderla, haremos un poco de historia, ¿no? De los últimos 38 años, ¿no? Zurich en México empezó sirviendo a los grandes corporativos internacionales que tenían activos aquí en México. Así llegó Zurich a México hace 38 años, y a lo largo de estos últimos 38 años se ha ido construyendo pues una cartera de seguros producidos y recibidos en México y unos canales de distribución. Los últimos 4 años, cuando yo llegué en el 2018 y el equipo de administración que estamos ahora gestionando la compañía, nos encontramos una compañía donde las carteras de seguros no estaban todas estables, con lo cual en el 18 y en el 19
y parcialmente en el 20, el foco fue estabilizar las carteras. Todas las carteras, las de automóviles, las de daños y las de vida y gastos médicos. Entonces, llegamos al 2020 ya con todas las carteras estables y vino el COVID, con lo cual tuvimos que gestionar también toda la contingencia hospitalaria del COVID. Para hacer la historia corta, aterrizamos todo esto al cierre del 2021, o sea, cierre del año pasado, con una cartera de seguros de 520 millones de dólares. Esta cartera se compone en 4 bloques para simplificar. Hay 120 millones, que es el negocio internacional que recibimos de fuera de México, y 400 que producimos aquí en México. De estos 400, un tercio es automóviles, un tercio es daños y un tercio es vida y gastos médicos. Y llegamos al 2021, final del 2021, creciendo toda esta cartera un 9-10% y dando utilidades. Con lo cual llegamos a un punto de estabilización, incluyendo todo el impacto de COVID, muy potente a cierre del año pasado. Y estos primeros 6 meses del 2022 hemos arrancado con muchísima fuerza. Estamos creciendo un 14% y todas las carteras dentro de estos bloques están performando muy bien a nivel de utilidad. El equipo está súper enfocado y tenemos mucha convicción de que este año va a ser un gran año para Zurich en México. A partir de aquí empezamos un nuevo ciclo estratégico, que es el 23, el 24 y el 25. ¿Cómo visualizamos la compañía 25? En el cierre del año pasado, la compañía a nivel de segmento de cliente tenía un 60% de peso en empresas, un 40% en personas. En el 2025 la visualizamos al revés, un 60% en personas y un 40% en empresas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues con los 5 canales de distribución que tenemos. Tenemos 5 canales de distribución, pero los agrupamos en 2 grandes bloques. Un bloque es agentes, despachos y promotorías, que eso representa el 50% de la compañía, y el otro 50% lo llamamos partnerships, que es armadoras, bancas seguros y affinities. Entonces vamos a potenciar mucho el canal de despachos, agentes y promotorías, porque creemos firmemente en la distribución profesional de seguros. Nosotros vamos a acompañar a los clientes siempre con un asesor profesional de seguros y vamos a desarrollar distintas propuestas de valor para agentes independientes, para promotorías que no tienen nada que ver con un agente independiente y para despachos de mediano tamaño o familiares. Con lo cual vamos a crear o intentar crear diferentes propuestas para distintos canales de distribución dentro de este rubro. También apostando por la intermediación con bancas seguros, armadoras y affinities. En la parte de facilitadores, pues le vamos a invertir en tecnología, pero una tecnología para acompañar al cliente en la parte postventa. Estamos invirtiendo bastante dinero en todo el monitoreo de siniestros. Tenemos un buen nivel de servicio en siniestros, de hecho, la satisfacción del cliente, que es como medimos, se llama el TNPS. El benchmark es 45 puntos, tanto en automóviles como en daños como en vida, tenemos más de 60 puntos. Y eso no lo decimos nosotros, nos lo dicen los clientes, y ahora estamos invirtiendo en que todo el monitoreo de siniestros se puede hacer a través de tecnología conjuntamente con el agente. Pagamos siniestros y los pagamos rápido y bien. Es un dato que a mí me gusta darlo. Yo solo tengo una certeza cada día que me levanto, que es que van a salir de la caja 25 millones de pesos en pagos de siniestros. Zurich México paga cada día 1.2 millones de dólares en siniestros. ¿Y cómo lo pagamos? Y lo pagamos rápido, lo decimos. Entonces no todo el mundo lo dice, nosotros lo hacemos y lo compartimos. La parte de siniestros y esa parte de servicio es bien importante para acompañar todo el crecimiento del negocio retail con la inversión en tecnología. Y luego en la parte de empresas tenemos un equipo de ingeniería de riesgos bien potente. Tenemos en plantilla 16 mexicanos y mexicanas especializados en daños, en ciberriesgo, en RC, en medioambiental, en transportes, para acompañar a los clientes en planes de prevención y en asesoramiento y en clasificación de riesgos. Esa parte que hemos creado para el gran negocio de empresas, corporativos domésticos internacionales mexicanos, lo queremos bajar a empresas más medianas, a empresas más familiares. Entonces serían estos ejes de trabajo a nivel de canal de distribución, y a nivel de desarrollos y capacidades, pues vamos a desarrollar subsegmento de pymes, el mercado de empresas, y a nivel de automóviles también vamos a empezar a trabajar
con agregadores, con los intermediarios que agregan y comparadores de automóviles. Serían un poco los ejes de trabajo. Bueno, pues ya estamos llegando casi al final de esta plática, Marc. La verdad, han sido cosas muy interesantes que nos has platicado de tu trayectoria, de la empresa y del futuro. ¿Alguna última reflexión que nos quieras compartir para cerrar el programa? Sí, gracias, Octavio. Mira, dos reflexiones. La primera es que algo bueno está pasando en Zurich. A nivel del grupo Zurich, ¿no? Celebramos 150 años. El año pasado, a nivel grupo, hicimos el mejor año de los últimos 15 años y la previsión de este año es hacer el mejor año de la historia, tanto a nivel grupo como a nivel México. Con lo cual, el primer mensaje sería: algo bueno está pasando en Zurich, así que acérquense a Zurich y nosotros encantados de escucharles y construir un futuro juntos mejor que el que tenemos hoy, ¿no? Ese sería el primero. Y el otro es, si tuviera que definir o decir una palabra de cómo vamos a hacer las cosas en los próximos años, esa palabra sería juntos. Nosotros queremos avanzar juntos con nuestros clientes, muy juntos con nuestros intermediarios, muy juntos entre nosotros mismos, los empleados que nos llamamos como Zurichers, muy juntos también con las comunidades donde tenemos impacto. Estamos invirtiendo también en programas de resiliencia, de cambio climático, acompañando a comunidades en Tabasco y en San Luis Potosí para acompañar juntos también y tener un impacto positivo. Así que algo bueno está pasando con Zurich y lo que viene es bueno y lo vamos a hacer juntos. Perfecto, pues Marc, muchísimas gracias. Estamos terminando una plática más. Creo que ha sido muy interesante conocer a Zurich y la experiencia de Marc Martínez. Muchísimas gracias a ti, Muchas Octavio. gracias.